Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy el líder invitado es el señor Manuel Ferreira, economista, ex ministro de Hacienda. Con él vamos a conversar acerca de las perspectivas económicas de este año, cómo nos va a ir en nuestra economía en el 2021, habiendo terminado ya el primer trimestre del año y teniendo en cuenta la situación sanitaria que se caracteriza por la incertidumbre. Agradecemos como siempre a las empresas que nos auspician, Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920, Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Manuel Ferreira aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor Manuel Ferreira. Manuel, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No te ha agarrado todavía? Bien, todavía zafé hasta ahora. Qué suerte, sí. Qué suerte. Manuel, quiero empezar hablando contigo sobre lo siguiente. ¿Cuánto era en miles de millones de dólares la torta total, el PIB, Producción Total de Bienes y Servicios del país, año 2018, que fue el último año que tuvimos crecimiento económico, y cuánto es hoy, 2 años de crecimiento económico consecutivo? 2019 hemos tenido una caída, 2020 hemos tenido una caída, en miles de millones de dólares. ¿Cuánto era la torta y cuánto es hoy nuestro PIB? Nosotros estábamos más o menos en un valor total de alrededor de 39 mil millones en el año 2018. Casi 40 mil millones. Casi 40 mil millones. Y estamos hoy en valores de alrededor de 35 mil millones. O sea, hemos perdido 4 mil más o menos. El año 2019 fue de crecimiento cero y el año pasado de 1,5 más o menos de crecimiento negativo, de decrecimiento. De decrecimiento. Sí. Correcto. Es decir, al término de 2018, nuestra torta total de producción de bienes y servicios casi alcanzaba 40 mil, estábamos hablando de 39 mil millones de dólares. Sí. Y hoy estamos hablando de 35 mil. Así es. Post 2 años negativos. Así es. Un año de cero, ¿verdad? En realidad. Correcto. Sí. Manuel, si algún amigo tuyo de alguno de estos entes multilaterales te pregunta cómo está, a cuánto asciende, esta misma pregunta que yo te hice, el valor total de la producción de bienes y servicios en el país, ¿le das las cifras oficiales o le decís las dos cifras? 39 mil más 40% no oficial, o solo le decís 39 mil o 35 mil.
No, en realidad nosotros tratamos de trabajar sobre números, ¿verdad? Ese 40% es un 40% que tiene una estimación con un margen de error muy grande, ¿verdad? Correcto. Entonces, en realidad, en este tipo de cosas, economías negras hay en todas partes, Cierto. en todos los países. Yo no sé cuánto es la economía negra de Argentina o de Brasil, pero de que hay economías negras, hay. Por eso existen fenómenos como el narcotráfico, como el contrabando y otros problemas sociales, económicos de esas características. Entonces, se trabaja siempre sobre cifras oficiales, que son cifras publicadas, y sobre PIB registrados. Ok, perfecto. Durante todo el año 2020 hemos escuchado a los economistas, a ustedes y a empresarios hablar de que el año 2021 la mejor campaña o plan de reactivación se llamaba vacuna. Sin embargo, en este momento, si miramos el ranking de Sudamérica, países según porcentaje de población vacunada, estamos bien en la cola. Estamos en el fondo junto con Venezuela. ¿Te parece, Manuel, que eso es responsabilidad del gobierno por negligente, por inepto, o es víctima el gobierno de este engaño de COVAX? Mira, yo creo que hay una mezcla de cosas acá, que es lo que hay que pensar seriamente, ¿verdad? Primero, creo que el gobierno fue... A ver, te quiero comparar, creo que el ejercicio de comparar dos cosas es muy interesante. Te quiero comparar lo que fue una política exitosa durante la pandemia y lo que fue una política que fracasó durante la pandemia. La política exitosa fue el programa PPO. ¿Cómo funcionó el programa PPO? Imagínate vos que el primer proceso de PPO se iba a hacer a través de los intendentes. Imagínate lo que iba a hacer eso, ¿verdad? Iba a llegar el pago a través de la intendencia. En las intendencias liberales los colorados no iban a cobrar, en la intendencia colorada no iban a cobrar los liberales. Iba a ser un escándalo, iban a haber muchísimos problemas. Al final se decide trabajar con tecnología. Se decide traer a todas las redes y armar un esquema de distribución vía redes, vía estas bocas de cobranza, vía bocas de centrales de pagos, etcétera, etcétera. Sí. Y la verdad es que prácticamente no hay quejas y se repartió mucho dinero, ¿verdad? Sí. Se repartieron alrededor de $150 millones a través de eso. Y no hay prácticamente quejas, no hay acusaciones de problemas similares a eso. Hubo una coordinación entre sector público y sector privado. ¿Qué fue lo que pasó acá en el tema de la vacuna? Creo yo. El tema de la vacuna es, primero, un exceso de confianza sobre el mecanismo COVAX y la capacidad de la OMS, que no fue tal, que está por un lado demostrado que ese sistema ha fracasado, y la no búsqueda de alternativas a eso. No había plan B. Y cuando se empezó a buscar el plan B, el Estado, el gobierno, empezó a buscar el plan B solo, sin consultar al sector privado. Y acá hay una cuestión. Vos querés comprar la vacuna Pfizer. En Paraguay hay un representante de Pfizer que está trabajando con esta empresa hace años, sí, que los conoce hace años, sabe cómo entrar, conoce los pasillos internos de la empresa, ¿verdad? Llama al ministro de Salud, por más ministro de Salud que sea, por más representante del gobierno que sea, y no conoce esos pasillos internos. Entonces, no hubo coordinación con el sector privado, y creo que esa es una de las fuentes principales del fracaso que hemos visto. Correcto. Es decir, por un lado, ha fallado el mecanismo COVAX, y por otro lado, el gobierno por apostar todas las fichas ahí, sin plan B, y después el plan B, improvisarlo descoordinado con el sector privado. Así mismo. Correcto. Manuel, cuando ocurren estas contingencias, por ejemplo, una sequía que afecta a cosecha, o por ejemplo en Chile ocurre un terremoto, se estima el impacto económico de esa contingencia. ¿Cuánto ha sido la pérdida ocasionada por la sequía o cuánto ha sido las pérdidas generadas por un terremoto, por ejemplo? En el caso de la pandemia, si bien es cierto que todavía no estamos en el post-coronavirus, estamos en el medio de la pandemia, ¿se puede ya tener un estimativo en miles de millones de dólares
sumando de crecimiento económico, sumando endeudamiento que tenemos que contraer, ¿cuánto termina costándonos la pandemia a los paraguayos? Mira, yo creo que en este caso la cifra del Producto Interno Bruto es la cifra que engloba todo, ¿verdad? Pero es una cifra que te va a dar números, ¿verdad? Te va a dar números económicos, si se quiere, te va a dar un monto en dólares, pero no es el monto, yo creo que no engloba todo el problema. Porque acá, ¿cuánto cuesta una vida humana? Correcto. ¿Verdad? ¿Y cuántas vidas hemos perdido ya por esto? Y esta es una cuestión que es realmente muy importante. Tal vez la más importante de todas. Exactamente. Una segunda. Nosotros tenemos chicos que no están asistiendo al colegio hace más de un año. Esta gente ha perdido un espacio en el futuro de su vida, ¿verdad? Ha perdido tiempo en el futuro de su vida. Y está el chico que está estudiando en un colegio privado, que seguramente tiene la tecnología y tiene el acceso a este tipo de cosas. Pero está el del campo, el que no puede asistir a clase. ¿Qué pasó con la madre que tuvo que dejar de trabajar para poder venir a hacerle estudiar a su hijo, o porque le tenía que cuidar a su hijo porque no tenía dónde dejarle, porque tenía un hijo en edad escolar de 5, de 6, de 7 años, ¿verdad? Que es una pérdida de ingreso para la familia? Entonces hay muchos efectos que se van dando en cascada y que no es solamente el PIB lo que va a contemplar eso, ¿verdad? Correcto. Creo que esos impactos son impactos que son duraderos, son impactos que afectan valores como la equidad en el largo plazo. Y de última, vos te das cuenta que hay familias que tienen un familiar enfermo. Yo te digo, me ha pasado a mí con compañeros míos de colegio, seguramente te habrá pasado a vos lo mismo, que se hacen contribuciones porque hay que comprar remedios que son carísimos. En algún lugar escuché que el costo de la enfermedad, si salís vivo, es más o menos de 60 millones de guaraníes. Okay. Imagínate lo que eso significa. Hay gente que se descapitaliza y pierde ahorros. Por ejemplo, hoy hay un cuello de botella muy grande en Catastro porque la gente está tratando de vender sus propiedades para poder cubrir gastos que le está generando la pandemia. Hay una demanda de certificados catastrales. Y que tiene que ver con la necesidad económica de la gente. Exactamente. La gente está vendiendo sus autos, está vendiendo ahorros que los han construido a lo largo de un tiempo muy, muy largo. Entonces, hay muchos efectos que creo que son muy significativos, ¿verdad? Ok. ¿Se puede estimar años perdidos? Por ejemplo, Paraguay, a partir del año 2019, con un ritmo de crecimiento promedio de 3% anual, hubiese llegado voy a poner un número de ejemplo, en 4 años hubiese llegado a 45 mil millones de dólares de PIB. Pero ahora, posiblemente en vez de llegar en 4, vamos a llegar en 7. Son 3 años retrasados. ¿Se puede hacer ese tipo de cálculos, Manuel? Sí, puedes hacer, pero de repente también la economía te puede rebotar más de lo que... Fíjate que la economía se estima este año que va a crecer en 4%, estamos hablando en valores reales. Okay. Vos tuviste una caída a 0, no creciste teóricamente en valores reales en el año 2019, de menos 1,5%, y después rebotas, ¿verdad? Sí. Después rebotas. Sin embargo, vamos a rebotar al 4% sin haber llegado a capacidad instalada, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Correcto. Nosotros podemos seguir creciendo en el 2022 si es que tenemos un buen programa de vacunación segundo semestre de este año. Porque acá también hay una situación que es importante de considerar. Acá hay un problema de oferta y demanda en el tema de la vacuna. Los países se zambulleron a tratar de conseguir vacunas. Estados Unidos consiguió dosis para 400 millones de personas. Su población que tiene que vacunar es de 250 millones. Le van a sobrar 150 millones y ya está terminando de vacunar. Leía un artículo en el New York Times que decían para mediados de mayo más o menos van a sobrar vacunas en los Estados Unidos. Ok. Entonces, nosotros vamos a tener vacunas. Más temprano que tarde, diría yo. No
No por un tema de gestión, sino por un tema de abundancia, ¿verdad? De que empieza, la oferta de vacunas empieza a crecer y la demanda se va apaciguando, por llamarnos de alguna manera. Correcto. Nuestro problema en el segundo semestre va a ser cómo vacunamos. ¿En qué sentido cómo vacunamos? ¿Cómo vacunamos? ¿Cómo hacemos? Porque se habló en un momento dado de 63 vacunatorios y de 10 vacunaciones, de 10 personas vacunadas por hora. Estamos hablando de más o menos 630, unas 15.000 vacunaciones por día. Si haces el número, te fuiste más o menos a 1 millón de vacunaciones en un año. Con eso no cubrimos nuestra necesidad de vacunación, está más o menos en 4 millones. 4 millones para que pasen 3 meses y se normalice sobre todo la economía del sector terciario, que ha sido la más afectada. ¿Verdad? El sector comercial, los servicios, ese tipo de cosas son las cosas que son más impactadas. Imagínate, yo te digo nomás una cosa, las pérdidas que hay a nivel de transporte, por ejemplo, porque se han perdido pasajeros. Nadie se sube al ómnibus para irse al colegio, ¿verdad? Por darte un ejemplo, ¿verdad? Nadie se sube al ómnibus para viajar al interior. Cierto. ¿Verdad? Entonces, estos son problemas que están afectando a sectores puntuales y específicos. Lo mismo, como no hay fiestas, la modista dejó de hacer ropa, ¿verdad? La gente que vende ropa, los comercios que venden ropa, me decía un amigo mío la otra vez, me fui al shopping y no tienen talles o no tienen modelos y dicen, y van a traer, y no sabemos cuándo, porque nos vamos a traer mientras nos vendamos todo lo que tenemos, ¿verdad? Exacto. Las importaciones de Paraguay han caído 2.500 millones de dólares. Este no es un número pequeño. Si bien las exportaciones también han caído, hoy se van a recuperar en valores nominales, por lo menos se van a recuperar básicamente vinculados al precio de los commodities agrícolas y la carne que han subido y que tienen un peso importante dentro de nuestras exportaciones. Las importaciones con esta baja del dólar posiblemente tengan algún tipo de aliento, pero si no vas a vender, ¿para qué vas a reponer mercadería? Correcto. Imagínate en artículos durables. Te digo otra cosa que pasó, que también para mí es muy, muy importante. Se ha crecido en depósitos a la vista 3.000 millones de dólares durante esta pandemia. ¿Qué te está diciendo ese número? Te está diciendo que la gente prefiere quedarse nomás líquida por si tiene algún problema. Esto es el reflejo de la incertidumbre. Entonces, yo no sé si voy a vender cuando soy empresa, no sé qué voy a tener que hacer, voy a tener que despedir gente, voy a tener que indemnizar, me quedo nomás líquido. Si yo pensaba abrir algún otro local, invertir en alguna fábrica nueva, algo por el estilo, paré esa inversión, ¿verdad? Por otro lado, Encima con tasas bajas. Encima tenés un desaliento de tasas bajas porque los bancos están inundados de dinero, entonces no necesitan plata y te están trasladando una tasa baja. Pero también está bajando la tasa activa, ¿verdad? La tasa para tomar un crédito. Y también hay un problema serio porque hay empresas que están complicadas y las empresas de primera línea que tienen negocios que están funcionando están recibiendo ofertas a valores muy bajos. Ok. Entonces, en estas circunstancias que vos tenés esta situación de incertidumbre, la economía no crece a su nivel potencial. Esta economía podía haber rebotado a valores de 7%, de 8% posiblemente este año si nosotros teníamos una vacunación hoy. Ok. Sobre ese punto, Manuel, ¿sos optimista con respecto a que podamos tener la logística suficiente para mejorar ese ratio que hiciste de 100 vacunados por hora por vacunatorio? Yo pienso que sí. ¿Podemos tener la capacidad de almacenar esas vacunas que requieren de refrigeración para mejorar esos ratios? 1 millón en un año es prácticamente no hacer nada, ¿verdad? Es prácticamente no hacer nada. Yo te diría, para mí acá hay que usar mucho el sentido común. Yo no soy epidemiólogo, no estoy vinculado al tema sanitario, ni mucho menos, pero creo que hay ideas que hay que pensarlas. Primer punto, se habla todo el tiempo de cerrar, volver a los encierros, etcétera, etcétera. Y eso no es posible, nuestra economía no va a aguantar, el Estado no tiene capacidad de seguir haciendo subsidios directos a personas. Tenemos un problema.
¿cuáles serían las alternativas? Yo estuve viendo los niveles de movilidad de Google, que son muy interesantes, están disponibles en Internet para cualquiera. El nivel de movilidad a los lugares de trabajo, el nivel de movilidad en las estaciones de tránsito, es decir, en la parada de ómnibus y en la terminal de ómnibus, de esta Semana Santa fue igual al de la Semana Santa pasada. Y en la Semana Santa pasada, no sé si te acordás, estábamos todos encerrados. Cierto. En esta semana, donde se sacó un decreto que te decían básicamente cumplir si querés nomás, ¿verdad? Porque nadie te obligó a cumplir el decreto, el nivel de movilidad fue igual que el del año pasado. ¿Cuál es la diferencia entre esta movilidad del 2020 y esta del 2021? En el 2021 hubo miedo. La gente se asustó, la gente hoy está asustada. Cierto. ¿Por qué? Porque antes los jóvenes no se enfermaban, ahora ya se enferman. Si vos mirás los niveles de movilidad en estaciones de tránsito en Navidad y Año Nuevo, son normales, son de años normales. Estuvieron incluso por encima del valor base de normalidad. Correcto. Sin embargo, y te dicen, no, pero es que la gente se movió antes de la Semana Santa. Pero antes de la Semana Santa hubo muchísimo menor nivel de movilidad que lo que hubo en Navidad y en Año Nuevo, cuando suele ser igual el nivel de movilidad. Y esto lo que te está diciendo es que la gente está con miedo. Hay que trabajar, y esto suena muy mal, pero hay que trabajar sobre ese miedo. Hay que trabajar, el Estado debería generar un programa de difusión y de comunicación y de educación sobre esto. Y decir, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo haces? Porque hoy no es solamente ponerte la máscara y lavarte las manos. Estaba escuchando, por ejemplo, que Carmelo González Roldán decía en un momento dado, todo el mundo debería tener un saturómetro en su casa. ¿Por qué no se subsidia el precio del saturómetro? Hoy cuesta 300.000 guaraníes. Sí, es caro, es muy caro. ¿Por qué no hacer que cueste 50.000 guaraníes, que tal vez es el costo que tenía, ¿verdad? Porque si vos tenés un termómetro y un saturómetro, te haces una placa y un análisis al comenzar, medís con esa línea de base y tenés un sistema, un médico hablando 2 minutos por teléfono contigo te puede diagnosticar y saber dónde estás. Ok. Entonces, eso hace que no se inunde tampoco el sistema público, porque una de las razones por las cuales se inunda el sistema público es que la gente llega tarde. Correcto. Sí, en Europa están repartiendo los autotest. Exactamente. Los autotest, para que la gente no salga y para que la gente tenga una referencia. Cuando siente síntomas, puede hacerse un autotest. Imagínate vos, entonces, no es solamente el test, sino el cuidado ya cuando la persona está enferma, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a mi manera de ver, este tipo de medidas son las medidas que se deberían tomar hoy. Cuando hablamos del sistema de vacunación, lo que te voy a decir va a parecer una locura. Nosotros vacunamos 14 millones de vacas todos los años. ¿Quiénes son los que conocen de cadena de frío? ¿Cuál es la institución que tiene más control de cadena de frío? Senasa. En el Paraguay, Senaxa. Senaxa. Entonces, Senaxa tiene heladera, tiene todo un sistema de manejo de cadena de frío. Y tiene un montón de gente entrenada para manejar cadena de frío. Porque cadena de frío no es, o vacunar, no es solamente irse y ponerte la inyección, ¿verdad? Correcto. Sino es controlar que el producto ha llegado en las condiciones adecuadas al punto donde se tiene que pedir. Hoy hay unas 2.000 personas trabajando alrededor del tema de vacunación antiaftosa. No es lo mismo vacunar una vaca que vacunar un ser humano, ¿verdad? Pero no es tan diferente tampoco. Y no es tan difícil de aprender el sistema de vacunación. Yo no sé vacunar seres humanos porque nunca nadie me dejó que le vacune, ¿verdad? Pero calculo que se puede hacer un sistema de entrenamiento de estas 2.000 personas. Correcto. Monitoreados, por ejemplo, por una persona que sea personal de blanco. Y en vez de que sea una enfermera la que está vacunando, están vacunando 10 idóneos en la materia, monitoreados por esta enfermera. Eso que decíamos, que eran en 63 vacunatorios, que eran 630,
inmediatamente se va a 6.300. El número sube. ¿Por qué no se habilitan a las farmacias? La gente en la farmacia sabe vacunar y hoy hay cadenas de farmacias por todos lados. Cierto. Eso es Si vos mirás las cadenas de farmacias, son miles de farmacias en el país. cierto, absolutamente. ¿Por qué no se habilita? ¿Por qué no se usa ese esquema? ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Vos te vas en Estados Unidos a una farmacia a vacunarte. No necesariamente tenés que pagar. Puedes comprar también la vacuna. Pero yo me puedo ir hoy a una farmacia privada y decirle, y que esa farmacia diga, tengo tantas dosis y me puedo vacunar. Además, hay otras circunstancias. Cuando hay abundancia de vacunas, vos vas a tener que abrir las botellas, digamos, ¿verdad? Sí. Los frascos. Y lo peor que puedes hacer es tirar esa vacuna después, ¿verdad? Entonces vas a tener que vacunar a la gente que esté en la fila, ¿verdad? Correcto, correcto. Creo que estas cosas hay que empezar a pensarlas, porque acá es donde va a estar el cuello de botella ahora. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Sigue siendo En un mes te digo, ¿verdad? No te digo dentro de mucho tiempo. En un mes va a ser el cuello de botella. la logística, cómo vacunar, en cuánto tiempo vacunar a por lo menos la población más sensible y más vulnerable, ¿verdad? Estamos hablando de 4 millones de personas. Estamos hablando de 4 millones de personas. Y hoy, que los jóvenes ya se están infectando con esta cepa de Manaus y compañía, Aumenta. claro, ya no sabemos cuál es la población Con más vulnerable, riesgo. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero me quedo con lo que dijiste, Manuel, que este año ya va a virar la situación que tenemos hoy. La situación que tenemos hoy es que la demanda supera ampliamente la oferta. En otras palabras, nos peleamos todos por las vacunas, pero vos me decís que eso se va a dar la vuelta. Y que en la medida en que En poquísimo tiempo. En poquísimo tiempo. Con lo cual va a haber disponibilidad de vacunas y va a cambiar la situación. Me quedo con eso. Manuel, volviendo un poco a lo económico, quiero plantearte una situación hipotética. El presidente de la República lo tiene al ministro de Hacienda y le da una responsabilidad. Pone todos los parches que puedas poner en esta situación en donde un día revienta para un lado, el otro día revienta para otro lado. Tiene la presión de los comerciantes y de los informales fronterizos. Hay que conseguir 10 millones de dólares. Además tiene la presión de los que tienen actividades nocturnas. Hay que ver cómo ver ese tema. Ministro de Hacienda, preocupate de apagar los fuegos del día a día. Por otro lado, lo contrato a Manuel Ferreira como asesor de reactivación económica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando esto vaya mermando y cuando ya no tengamos que convivir con esta situación de pandemia y de los incendios que hay que apagar todos los días, va a haber que echar a funcionar un plan de reactivación económica, que seguramente va a ser un plan plurianual, es decir, 2 o 3 años para tratar de volver a la economía en los niveles prepandemia. Si te toca a vos liderar la reconstrucción de la economía post-pandemia, ¿cuáles serían los pilares sobre los cuales se apoyaría un plan de recuperación de la economía? Bueno, yo básicamente me pararía sobre 2 cosas, ¿verdad? Por un lado, un esquema de inversión pública que creo que es importante y te voy a dar los detalles de lo que creo que es importante ahí. Okay. Y un esquema de inversión privada que me parece que es también radicalmente importante. Okay. Y un tercero sería, estas 2 cosas se tendrían que convertir en una más. ¿A qué me refiero? Inversión privada en obra pública. Lo primero que tenés que tener en cuenta es quiénes fueron los más afectados. Que ya me dijiste, sector terciario. El sector terciario. El sector de servicios y comercios urbanos. Porque te voy a dar un ejemplo. Este es un buen año para la agricultura, por ejemplo. Y en la agricultura hay sectores comerciales, industriales muy vinculados a la agricultura, ¿verdad? Las fábricas que procesan los granos, que procesan el maíz, que procesan la soja, etcétera, etcétera. Todo el comercio de fertilizantes, de agroquímicos, de granos que está alrededor de esto, hoy está muy bien.
el transporte que está vinculado a esto está muy bien, ¿verdad? Donde el impacto es en la ciudad. Entonces, viene el Ministerio de Obras Públicas y dice, tenemos que gastar, gasto anticíclico, ¿verdad? Sí. El concepto es correcto, gasto anticíclico, tenemos que gastar. Ahora, ¿dónde gastamos? No es trivial. Entonces, hoy, por ejemplo, si vos mirás los datos de gasto en obras públicas, son enormes. Cierto. Este gobierno ha sido mucho más eficiente que el gobierno de Cartes en la gestión de obras públicas. Ok. Estamos hablando de ejecución presupuestaria año. Ejecución presupuestaria, mucho más eficiente. El problema es que necesitas una ejecución presupuestaria vinculada a la gente que está en la ciudad. Cuando vos haces la ruta Traschaco, ¿a cuánta gente le impacta eso? O cuando haces el corredor bioceánico, son obras enormes, Cierto. pero en lugares con muy pocos habitantes. ¿Verdad? No digo que no sean importantes. Correcto. ¿Qué yo haría? Yo haría un programa de decir, caminemos todos. Estoy dando un... Ok. Caminemos todos. ¿Qué quiere decir eso? Arreglaría todas las veredas de Asunción y el Gran Asunción. Ok. Contrataría empresas pequeñas y le daría 10 cuadras. Y le diría, ¿y esto cómo se financia? Esto se financia al frentista que no tiene plata. Le pago. Al frentista que tiene plata, le financio. Entonces, el Estado entra, pone plata. Si vos tenés dinero, ¿cómo se sabe si vos tenés dinero? Exacto. ¿Cómo se sabe? Por el catastro de Ande. En Ande está diferenciado eso. Yo sé quién es el frentista que tiene dinero y sé quién es el frentista que no tiene dinero. Es muy fácil de averiguar eso. Por el consumo. Por el consumo, por dónde está en el estrato. Va a haber errores, claro que va a haber errores. Ok. ¿Verdad? Pero voy a hacer un programa masivo de construcción de veredas. Es un desastre la vereda en nuestra ciudad. Cierto. En todas las ciudades de Paraguay. Lo haría en todas las ciudades de Paraguay. ¿Por qué? Porque contratás una pequeña empresa, posiblemente esa pequeña empresa que haga 10 cuadras, contrate 10 obreros que van a tener trabajo durante un año, que van a comer la empanada de la señora que vende enfrente a su casa, que van a gastar combustible en su moto para ir y venir, etcétera, etcétera. Vas a generar un impacto, lo que se llama un trickle down, ¿verdad? En economía, que va a alcanzar a una población muy grande. Mucho más que invertir en la ruta. Mucho más que invertir en la ruta. Y este programa es mucho más barato. Yo hice el cálculo de este programa, $20 millones más o menos saldría. Y encima hay muchos frentistas, qué sé yo, me vienen y me hacen, yo tengo vereda, pero si no tuviese vereda, me hacen la vereda enfrente a mi casa y me dicen, yo te financio esa vereda a 10 años. Te meto dentro de tu factura de Ande para que no... Y el número que me va a venir, más o menos calculé, por cada 12 metros te vienen más o menos 30.000 guaraníes por mes. No es un número, Okay. no es un número Impagable. impagable ni descabellado si tenés 12 metros de frente. Obviamente si tenés más frente vas a pagar más, pero quiere decir también Correcto. que tenés más ingresos posiblemente, ¿verdad? Manuel, vos que conoces bien la burocracia desde adentro, la burocracia estatal desde adentro, este programa no tendría inconvenientes a la hora de seleccionar a los contratistas, porque la inversión en ruta no requiere mayor esfuerzo, porque las empresas que se postulan son empresas que ya tienen carpeta, que ya tienen sus antecedentes como empresas que han servido al Estado. De hecho, son siempre las mismas las que postulan y que se consorcian. Pero aquí estamos hablando de empresas que posiblemente no sean proveedoras del Estado. No estamos entrando allí en un cuello de botella. Posiblemente yo simplificaría el acceso a proveedores del Estado y haría inversiones por debajo del nivel de contratación mínimo. Creo que el nivel de contratación mínimo está en 140 millones de guaraníes. Yo haría obras de 130 millones de guaraníes. De manera a evitarme una serie de problemas, porque a partir de 140, la 2051 te exige una serie de cosas. Ahí está, ahí está. Pero le permitiría a la gente anotarse dentro de un formato que sea muy sencillo, muy simple Ok. de inscripción,
y que obligue también a que esos obreros estén metidos en IPS, que tenga una serie de obligaciones que creo que van a traer unas externalidades positivas aparejadas. Exactamente. Yo haría programas de este tipo que generen, que impacten a mucha población y que permitan realmente un nivel de reactivación y de goteo en toda la economía y en todos los sectores y en todas las ciudades. Correcto. Que han sido, como te dije, las más impactadas. Correcto. Cuando nos vamos al sector privado. Perdón, antes de pasar al sector privado, ¿no metes aquí alcantarillado? Es muy grande ya. Los programas de alcantarillado, vos me decís, los programas de alcantarillado son un sueño en Paraguay. Yo creo que nosotros necesitamos programas de alcantarillado y te puedo hablar del resto del programa seguramente de eso. Pero un programa de alcantarillado va a tomar su tiempo y está mucho más vinculado a ese vínculo entre el sector privado y el sector público. El tercer... Inversiones privadas en obras públicas. Inversiones privadas en obras públicas. Pasemos a lo privado. Inversión privada. ¿Cómo estimulamos a las empresas a que inviertan? Vos tenés en Paraguay, vos empezás a mirar los datos macro y el Paraguay parece maravilloso, ¿verdad? Tenés exceso de electricidad, tenés agua abundante. Estabilidad por adquisitivo de la moneda. Tenés gente joven. Pero te estoy mirando esto, obviamente tenés un horizonte de planeación que es muy, muy estable en el largo plazo, en todo sentido, dólar, inflación, etcétera, etcétera. Pero cuando te sentás, te encontrás con problemas. ¿Verdad? Y en una empresa se quiere instalar, se quiere poner acá y te dice, necesito luz. Y antes te dice, no hay ningún problema, tira vos los 2.000 metros que tenés de tu media tensión para poder hacer. Eso no estaba en tu flujo de caja, le tenés que sumar. ¿Verdad? Te dice, bueno, y perfecto, quiero hacer acá una fábrica y alrededor quiero hacer las casas para la gente. No hay problema, pero no hay desagüe ahí. Ni no hay alcantarillado sanitario, ¿verdad? En esa zona. A la pucha, le tenés que sumar también ese el trabajo de pozo ciego, de cómo limpiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Que además genera efectos ambientales complicados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la práctica, te encontrás con problemas. Yo creo que tenés que empezar a fomentar, y acá tenés el fomento a la inversión local y a la inversión internacional. Cierto. El fomento a la inversión local es un fomento que está muy vinculado a la expectativa de la gente. En la medida que vos te sientes y hables con los empresarios y les digas, métanle por acá tranquilos, váyanse tranquilos, los empresarios van a invertir. Hoy muchos de los empresarios no están invirtiendo porque no está claro dónde está la demanda y cuándo se va a recuperar la demanda que se cayó. Entonces, creo que en una post-crisis eso ya va a estar más claro, pero tenés que mantener una tasa de interés, por ejemplo, en valores bajos. Cierto. Para poder. Entonces, esto significa que desde el Banco Central tenés que tirar dinero al mercado, aunque eso te genera un poco de inflación posiblemente, pero tenés que tirar ese dinero para estimular esta oferta que reaccionará a esta demanda que pueda existir, ¿verdad? Por el lado internacional, yo haría cosas como parques industriales gigantes, ¿verdad? Manejados por el sector privado, pero donde vos tengas el país de la maravilla. Okay. En ese parque industrial vos tenés agua y alcantarillado, tenés electricidad, tenés todos los servicios, no tenés problemas de catastro, porque hoy vos te querés ir a comprar un terreno y tenés un cuello de botella feroz en catastro, ¿verdad? Una serie de condiciones que posiblemente no funcionen tan bien en otros lugares, ¿verdad? Entonces, creo que eso puede generar una atracción muy importante en una zona como esa, ¿verdad? Y después viene el tercer elemento, que es el vínculo entre lo público y lo privado. Ok. El Estado paraguayo ha tenido un modelo. Yo soy un poco responsable de haber hecho ese modelo. Hasta el año 2012 nosotros prácticamente no invertíamos en obra pública
no teníamos prácticamente infraestructura, pero el Estado ahorraba lo que debería haber invertido en obra pública, y sin embargo durante todo ese proceso, sobre todo el gobierno de Nicanor y el gobierno de Lugo, nos llenamos de funcionarios, ¿verdad? Fueron los dos gobiernos donde hubo más funcionarios. En el 2012 tratamos de hacer un cambio y dijimos, bueno, que este gasto corriente, que es muy difícil de bajar, se financie con ingreso corriente, es decir, impuestos más pagos que se hacen de otras fuentes para el Estado. Y el gasto de inversión, obras públicas en general, lo vamos a financiar con deuda. Porque teníamos una deuda baja. Vamos a subir nuestro nivel de deuda, pero vamos a tener una infraestructura que le va a permitir a la gente seguir produciendo. ¿Por qué la infraestructura te permite producir? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si vos tenés una ruta 2 que te lleva a Ciudad del Este, de 2 carriles, tardás 8 horas en llegar. Exactamente. Si tenés una de 4 carriles, tardás 4 horas en llegar. Entonces, tal cual. El camionero que cobra 1 millón de guaraníes, cobra 1 millón de guaraníes por hacer 8 horas. Por hacer 4 horas va a cobrar 1 millón de guaraníes, va a poder hacer 2 viajes, ¿verdad? En el mismo tiempo. Estoy simplificando mucho las cosas, pero cobró 2 millones de guaraníes haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Esta es el incremento de productividad, y esto está comprobado en la literatura. Absolutamente. El incremento de productividad que te genera la absolutamente. ¿Verdad? Y su impacto social. Y su impacto social, no solamente la construcción de la infraestructura. Imagínense las cosas que hay en Asunción desde el 2013 en adelante. La segunda parte de la franja costera, la autopista Ñuguazú, el superviaducto. Preguntarle a lo de Luque lo que significó el superviaducto para ellos. La ruta Luque Limpio. Todo esto se financió en su momento con deuda, y hoy se está haciendo la ruta 2 y 7. La ruta 2 y 7. Vos sabés que 70% de la población vive 50 kilómetros al norte o 50 kilómetros al sur de la ruta 2 y 7. 70% de la población paraguaya. Imagínate el impacto que tiene esa vía de traslado. Entonces, creo que estas cosas son extremadamente importantes. Vos señalabas el caso del alcantarillado sanitario. Nosotros hoy tenemos solamente 4% de cobertura de alcantarillado sanitario en el Paraguay, y está deteriorado. Entonces su nivel real va alrededor del 2%. Correcto. Ahora, Manuel, te quiero hacer 2 preguntas respecto a este boceto de plan que me estás explicando. La primera pregunta es, ¿de dónde sacamos el dinero para financiar? Porque vos me decías recién, a partir del año 2012 empezamos un plan de inversiones en infraestructura. Pero ¿cuál era en ese momento nuestra relación deuda sobre PIB? Y aparte, ¿cuál era en ese momento nuestra situación de déficit o superávit fiscal? Hoy, en este momento, creo que cerramos el año 2020 con 6 o 6,4 de déficit fiscal. 6,4% del tamaño de la economía. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares. Eso tenemos que converger a la ley de responsabilidad fiscal, que es un máximo de 1.5, y nuestro nivel de endeudamiento supera el 33% del tamaño de la economía. Entonces, ha cambiado cierta situación macro en términos de déficit y en términos de nivel de endeudamiento. ¿Cómo financio estos planes de inversión como para que sean, como vos dijiste, uno de los pilares de la reconstrucción económica? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, Manuel, es la siguiente. Dijiste, el sector más afectado ha sido el sector terciario, el sector de los servicios. Ese sector, Manuel, es el sector que está compuesto fundamentalmente por empresas que son pequeñas, por empresas que son medianas. Esas empresas pequeñas y medianas hoy, habiendo liquidez, que vos bien dijiste, el sector financiero está con una sobreabundancia de liquidez, pero no califica. El sector de pequeñas y medianas empresas, aún existiendo préstamos disponibles en el sector financiero a tasas atractivas,
no califica por el sector financiero. Finalmente hay que recurrir a casas de crédito con tasas que son bien diferentes al 13% que hoy está costando un préstamo en el sector financiero. Entonces, la segunda pregunta, aparte de cómo financio tu plan, la otra pregunta es, ¿qué hago con el sector servicios que mayoritariamente está integrado por empresas pequeñas y medianas y que necesitan un FOGAPI propio, un FOGAPI dirigido a ellos? Sí. A ver, vamos a la primera pregunta. Como te decía anteriormente, gasto corriente, el modelo es gasto corriente financiado con ingreso corriente, gasto de capital financiado con deuda. Correcto. Este modelo es el que ya está llegando a su ocaso, ¿verdad? Este modelo fue muy importante durante todo el gobierno de Cartes, durante esta pandemia fue importantísimo. Sí. Tenemos que diversificar el financiamiento de obra pública. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo diversificamos? Sí, tenemos que seguir financiando con deuda y una parte, tal vez una parte pequeña, pero una parte nomás. Si nosotros veníamos financiando con deuda en el orden de los $1.000 millones anuales, y me estoy refiriendo no solamente a deuda soberana, sino también a deuda de entidades multilaterales. Correcto. ¿Verdad? Posiblemente tendríamos que bajar ese número a 500. ¿Verdad? No quiere decir que desaparezca, sí. Quiere decir que se reduzca. Tenemos que invertir en obras de gran magnitud donde el sector privado sea el que se meta. Y ahí hay dos mecanismos. Uno de los mecanismos es la asociación público-privada. Y el otro mecanismo es la concesión. La concesión necesita aprobación parlamentaria por constitución. Entonces yo me iría con 5 planes y te tiro algunos. Obras de alcantarillado de Asunción y Gran Asunción. Obras de alcantarillado de Ciudad del Este y el Gran Ciudad del Este. La hidrovía. Sí. Una parte importante de la Ruta 1. Una parte importante de la Ruta 3. La Ruta 1 la que va a Encarnación, la Ruta 3 la que va a San Pedro, ¿verdad? Sí. Y haría concesiones sobre esos planes. Hoy vos podés pensar en varias cosas. Por ejemplo, yo en algún momento dije, si nosotros tenemos la línea de 500, que viene de Asunción a Ciudad del Este, y tenemos expropiado una franja de 100 metros acá abajo de esa línea, ¿por qué no hacemos algo abajo de esa línea? Podríamos hacer una ruta, podríamos hacer un tren eléctrico debajo de eso. Pensar en ese tipo de alternativas, pero desde la perspectiva del sector privado con concesión. Con concesión o con APP, dependiendo de cuál sea el caso, con concesión o con APP. Yo creo que se hizo mal la concesión de la Ruta 2 y 7. Yo hubiese hecho como la concesión. ¿Qué hubiese hecho con la Ruta 2 y 7? Lo que hubiese hecho es, yo hubiese construido como Estado la Ruta 2 y 7. Y después hubiese llamado a una licitación para mantenimiento y cobro de peaje. ¿Y cómo se hizo? ¿Se hizo vía concesión? Y lo que se hizo es, en realidad se hizo vía APP, vía APP se hizo concesión, es la parte de Tapeponá. Sí. Y lo que está entre Asunción y Tapeponá, digamos. Correcto. Se hizo, el Estado da una garantía, la empresa consigue un crédito, se cobra el peaje y el peaje se le pasa al Estado. Y el Estado le pasa otra vez plata a la empresa para hacer el mantenimiento. Me parece una forma medio ridícula. Yo creo que, siempre lo dije, ¿verdad? No es la primera vez que lo digo, pero creo que cuando se hizo esto se equivocaron al hacerlo. ¿Y la parte de Tapeponá? La parte de Tapeponá se le dijo, esto es tuyo y vos cobras el peaje y de eso te cobras. Y yo te doy un plazo de tiempo. Y te regulo el precio del peaje. Cierto. Yo lo que hubiese hecho es hubiese construido la ruta desde Asunción hasta Tapeponá con plata de deuda del Estado. Y después le hubiese dicho, vengan y hagan una oferta. ¿Y cuánto me pagan por tener el mantenimiento y cobrar el peaje?
porque el peaje es más caro, o sea, se cobra más por peaje que por mantenimiento. Y al que me paga más le iba a conceder. Y le decía durante 30 años tener que usar eso. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque la ley de APP tiene un fondo. Yo te digo, pues yo fui el que hizo la ley de APP. Después la modificaron en algunas partes. Tiene un fondo cuyo objetivo es generar un fondo es un fondo de subsidio cruzado. Entonces, yo agarro una obra rentable como es la Ruta 2. Cierto. Y te digo, Federico, ¿vos cuánto me pagás? Y te pago 70 millones de dólares por año. Porque así más o menos van a ser los números. Esa plata, los 70 millones, meto en el fondo de APP. Y después me voy y hago una ruta pequeña. Te estoy hablando una ruta, la ruta Uicuí-Quequeo. Ok. ¿Verdad? Que tiene poco tránsito, ¿no? Es una ruta muy, muy importante. Y le digo a fulano tal, no querés entrar en esta concesión. Sí, pero a mí no me cierra entrar en esta concesión porque hay 200 autos por día. Y yo necesito que haya 500 autos por día. Ah, perfecto. Con el fondo de APP yo te pago, te garantizo que si no hay 500 autos por día, vos vas a cobrar. Un ejemplo es la ruta de Naranjal. La ruta de Naranjal, la ruta San Cristóbal, ruta 6, que en realidad pasa por Naranjal, es una ruta que salió con APP. Tenía 400 autos por día y para que cierre tenía que tener 2.000. Y decían las cooperativas de alrededor, pero va a tener 2.000 cuando haya. Sí, pero yo no puedo soñar en ese tipo de cosas y no funcionó. La APP se tuvo que hacer. Y hoy tiene 2.000 autos. Hoy tiene, cuando se terminó de construir, tiene los 2.000 autos. Si yo hubiese tenido el fondo de APP, no tenía problema seguramente en garantizar ese tipo de cosas. Lo que pasa es que hoy ese fondo de APP no tiene cero guaraní. Correcto. Porque al Estado no le sobra plata para caer. Manuel, si yo te tuviese si este plan lo vamos a implementar durante 7 años, 2022, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Es decir, medio periodo de este gobierno más todo el gobierno 2023-2028. A mí me van a echar en el 2023 seguramente. O me van a contratar recién en el 2023. Porque las elecciones te corta eso, ¿verdad? Eso es cierto. Eso es cierto. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál sería el ideal para un plan plurianual de 5 años? ¿De cuánto dinero estamos hablando que necesitamos si sumamos la inversión del Estado vía deuda más la inversión privada vía APP o vía concesión? Mira, un programa de 5 años solamente en alcantarillado. Sí. En Paraguay vos necesitas una inversión del orden de más o menos 7.000 millones de dólares. Solamente en alcantarillado. 7.000 millones. 7.000 millones de dólares. En el programa plurianual estratégico de ANDE, tengo entendido que hay más o menos algo así como 3.500 millones de dólares de inversiones necesarias. Y acá hay cosas que también tenés que pensar, ¿verdad? Pero ahí está metido también producción de energía. Sí. Pues, por ejemplo, te están apareciendo empresas como Paracel, la celulosa que se está haciendo en el norte en Concepción, que va a tener remanentes de electricidad, que va a meter electricidad al sistema eléctrico. Correcto. Manuel, tengo 1 minuto antes de hacer el receso y quedó pendiente la otra parte de la pregunta. ¿Qué hacemos con el sector de micro y pequeñas empresas que están trabajando en el sector terciario? Creo que tenés que armar un esquema de refinanciación de deuda de muy largo plazo, con un esquema independiente al esquema que hoy funciona bajo resolución 1 en el Banco Central y destinado a estos sectores puntualmente, con un periodo grande de gracia y que les permita a esta gente, no es mucho dinero, Parte de esos 500 millones que yo te decía tendría que ir a financiar este tipo de procesos porque el número, si bien son muchas empresas, muchos empleos, el dinero no es un número. Cuando te digo no es mucho dinero, te estoy diciendo... Sobre la torta total. Claro, son 100, 120 millones de dólares, ¿verdad?
que es muchísimo dinero, Cierto. pero en el marco de un programa donde te digo, acá tenés 7.000, acá tenés 3.500, el número es relativamente pequeño. ¿Tiene que ser el Banco Nacional de Fomento un jugador estratégico en esto? ¿O el sistema financiero? El Banco Nacional de Fomento es una entidad que necesita una reforma profunda, ¿verdad? Creo yo. Y yo creo que no se tiene que trabajar exclusivamente con el sistema bancario, porque el sistema bancario lo que va a buscar es tener apetito de riesgo sobre ciertas cosas y va a comparar las cosas. Okay. Lo que va a decir es, a ver, yo tengo esta inversión que tengo que hacer acá con las pymes, pero sin embargo si le presto acá a esta empresa más grande gano más plata, Sí. le voy a prestar a este. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces tengo que tener fondos obligados y que funcionen con otro tipo de mecanismos. A mí me parece que una de las cosas que se debería hacer en el mediano plazo es cambiar la normativa de la AFD para que la AFD pueda tener riesgos propios. Correcto, correcto. Manuel, tengo que hacer una pausa. Te voy a dejar una pregunta y me la responderás al regresar de la pausa. Hace algunos días atrás, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó el nivel de pobreza 2020 en el Paraguay. Es decir, cómo ha variado la pobreza durante el año 2020 a partir del indicador 2019, cómo se movió en un año post pandemia. La pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. ¿Te parece que el nivel de pobreza 2020, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística, refleja la pobreza en términos reales? ¿O te parece que no, que hay un subregistro que no está calculado en ese reporte y por lo tanto el nivel de pobreza es superior al que revela ese reporte? Esa es la pregunta que te hago, me respondes luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes pertenecen a Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Manuel Ferreira. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos en Líderes con el señor Manuel Ferreira. Manuel, Instituto Nacional de Estadísticas dijo que la pobreza en Paraguay de 23.5%, según el INE, 23.5% era el porcentaje de paraguayos pobres en diciembre de 2019 y que a diciembre de 2020 subió a 27%, es decir, 26,9. 27%. La pregunta es confiable ese indicador para vos? Sí, para mí es un indicador confiable bajo este esquema de medición. Esta es una medición de pobreza monetaria, ¿verdad? Las mediciones muchas veces se hacen por el lado del consumo, otras veces se hacen por el lado del ingreso. Esto es una medición por el lado del ingreso y tiene el monitoreo de un grupo de especialistas, César Barreto, José Carlos Rodríguez, gente muy renombrada que trabaja sobre el tema. Y que creo que ha hecho los controles razonablemente, ¿verdad? Además de otros organismos como el BID, el Banco Mundial, etcétera, que están también sobre estos datos. Así que yo creo que es lo mejorcito. Es que confiable. tenemos. Otra discusión sería, para más adelante, pues ya no tenemos tiempo, es discutir acerca de los valores de esa línea de pobreza y línea de pobreza extrema, que establece un ingreso mensual individual a partir del cual uno o no es pobre o no es pobre extremo, ¿verdad? Y otra discusión sería si esos valores son valores
que realmente reflejan el nivel de pobreza, porque hay personas que ganan o tienen un ingreso individual, mensual, que está por encima de la línea de pobreza, pero su calidad de vida es la calidad de vida de un pobre. Claro, el problema, y también hay otro problema, porque si vos decís que vos necesitas 207.000 guaraníes para dejar de ser pobre, Exacto. ¿por qué no le repartís nomás 207.000 guaraníes por mes a toda esa gente y deja de ser pobre, ¿verdad? Sería tan sencilla la solución. Sin embargo, la pobreza tiene otros alcances y otros problemas, que es lo que vos estás señalando. Exactamente. Manuel, un gustazo conversar contigo, Líderes. Muchas gracias. Igualmente. Esto fue Líderes. Soy Federico Galeano Estigarribia. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.